Y hoy en este espacio de entrevistas donde vamos a conocer distintos perfiles de mediadores, bueno, y personas muy destacadas en áreas diferentes de la resolución de conflictos dentro de Argentina, estamos con Lorena Schrott. ¿Es así? El apellido vos me dirás si se pronuncia así. Y Sí, bueno, ella es coordinadora general del Observatorio de Conflictos por Recursos Naturales en Argentina, que recibe un apoyo de numerosas instituciones de relevancia en nuestro país. Además hace un trabajo muy exhaustivo en torno a la observación de la explotación minera, petroquímica, bueno, y en general los conflictos que se generan y cómo son estas tensiones, ¿no es cierto?, tanto dentro de las comunidades como en instituciones públicas, ¿no? Bueno, Lorena, bienvenida. bueno, bien, bueno, muchísimas gracias Daniel por el espacio. La verdad, nos parece muy interesante poder llegar también al núcleo de mediadores con la propuesta del observatorio para que conozcan un poco de qué se trata nuestro proyecto. El observatorio como tal surge el 27 de septiembre de 2010, estamos prontos a cumplir nuestro 10º aniversario, ahora en el mes próximo, con la idea de poder tener una mirada desapasionada, si se quiere, de la situación de los que se van presentando en función de los conflictos socioambientales que se dan en distintas partes del territorio nacional. Puntualmente nos enfocamos en conflictos vinculados a los recursos no renovables, los agotables, la actividad extractiva, específicamente dedicados a actividades vinculadas a minería y al rechazo a la actividad petrolera. En todos estos años, nuestro principal objetivo fue poder acrecentar el conocimiento colectivo vinculado a los conflictos que se suscitan en el territorio nacional vinculados a este tipo de problemáticas, llevando siempre información eh, breve, clara, oportuna, basándonos en informaciones públicas de diversas fuentes, ya sean a nivel del Estado, a nivel privado cuando la hay, o de las propias poblaciones que utilizan las redes sociales o sus propios blogs o canales de comunicación para manifestar su oposición, su rechazo o su posicionamiento ante el avance o el intento de instalar determinado tipo de proyectos. Y un poco la idea nuestra es poder, si se quiere, mostrar una fotografía actualizada, ¿no?, en el desarrollo de estos conflictos. Una de las premisas por ahí fundamentales que nos planteamos cuando pensamos en el observatorio es que nuestra tarea no era generar alarma en la sociedad, sino poder plantearnos como interrogante, bueno, si alguien se pregunta cuáles son quizás los escenarios de conflictos vigentes en la República Argentina, poder dar una respuesta relativa a eso. Y más que cuantificarlos o enumerar cuántos conflictos tenemos en Argentina, nosotros lo que por ahí percibimos es que hay un gran conflicto que se da a nivel nacional, que tiene que ver con un fuerte cuestionamiento a actividades de índole efectiva y que se van manifestando con distintos niveles de latencia en distintos puntos del país y que van teniendo ciertos episodios donde se hacen quizás se visualizan como más fuertes o más presentes y a veces parece que están como más en silencio, pero no por eso dejan de existir. Y por supuesto, mientras haya recursos no renovables con miras a ser explotados, ya sea por parte de privados o del Estado, a nivel de distintos municipios, provincias o de distintas partes del país, siempre va a haber situaciones de conflictos que puedan hacerse más presentes, ¿no? Claro, claro, claro. Un concepto que apareció ahí en la página de ustedes, que me parecía interesante, es generar esto que decías de generar conciencia social a través de la información. A veces decimos con algunos colegas aquí en Córdoba que información es poder. O sea, si uno tiene conocimiento, puede en realidad analizar la situación y ver en perspectiva de qué se trata aquello que aparece de manera intermitente a veces en los medios y es relevante de momentos, como decías vos, ¿no es cierto? Entre los objetivos que yo estuve viendo que ustedes tienen, bueno, hay objetivos, digamos, de observar también cómo es esta dinámica política y de respuesta que hay a estos conflictos. ¿Cómo ven ustedes en el país que se manejan la resolución de conflictos en torno a estos temas, toda vez que estamos hablando de un sector que tiene un poder de lobby importante, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo, las comunidades por ahí quedan en una situación de desventaja, ¿será? ¿O de menor poder? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, mira, esto que mencionás es importante. Por supuesto, para nosotros es fundamental generar esta conciencia colectiva sobre este tipo de situaciones de conflicto, porque desatenderlas es lo que, desde nuestro punto de vista, luego lleva a una escalada más violenta en el desarrollo de estos conflictos o la respuesta que se puede llegar a dar en estos conflictos por parte del Estado, inclusive. Entonces, por ahí lo importante es poder, para nuestro proyecto, para nuestros objetivos, es poder, en función de muchísima información disponible que hay en Internet, a través de medios de comunicación o de las propias, o distintos espacios web y fuentes de toda naturaleza, siempre públicas, poder discriminar desde nuestro punto de vista cuál es la información que para nosotros amerita ser comunicada en función de que representa un cambio de escenario en esa situación de conflicto. Por supuesto, esto que vos mencionás, bueno, quién tiene más poder, si hay asimetrías en función de poder de lobby que pueda tener una empresa en función de instalar un proyecto, algo que nosotros también vemos con absoluta certeza es que si bien existen procesos de participación pública a través de los cuales las comunidades, las poblaciones pueden asistir, siempre es en función de una decisión ya tomada, ¿no? No se discute directamente si el proyecto interesa o cuál es el destino de la explotación de esos recursos que se quieren proyectar para la instalación de determinado emprendimiento en un territorio, sino que directamente si hay audiencia pública, bueno, es en determinada fecha, en determinado lugar, aquí está la información, cuando eso ocurre con la naturalidad que debiera ocurrir, pero no hay mucha más discusión al respecto. Y quizás no se está teniendo presente muchas veces el funcionamiento de las comunidades o de las poblaciones locales, no tiene que ver específicamente con que los hagan partícipes de ciencia pública donde puedan ir a escuchar la propuesta de una empresa o del Estado que quiere impulsar un proyecto, sino que lo que están poniendo en cuestionamiento también es el para qué. ¿El para qué? De la explotación de esos recursos. ¿Es para beneficio de las comunidades? ¿Es para exportación? ¿Es para generar más industria? Y últimamente lo que uno fue viendo en los últimos años es que en verdad en muchísimos distritos del territorio es que se van dando sanción a una cantidad importantísima de normativas que van restringiendo o poniendo un límite a la explotación de las actividades extractivas. Ordenanzas que en distintos municipios del país prohíben, por ejemplo, la explotación minera o la explotación de la técnica de fractura hidráulica en los lugares donde hay potencialmente podría haber importantes recursos en materia petrolífera. Entonces, de alguna manera, a lo largo de estos años donde se van desarrollando distintas situaciones de conflicto, eso va siendo acompañado por también la sanción de este tipo de normativas, que de alguna manera son como una respuesta al desarrollo de los conflictos. Ahora, por supuesto, desde nuestra tarea como observatorio no es emitir quizás las recomendaciones o qué es lo que habría que hacer o cómo se resolverían los conflictos, sino más bien mostrar una fotografía de que los conflictos que se suscitan en nuestro territorio van acompañados de respuestas políticas que luego quedará en otro sector decidir si son acertadas o desacertadas, si esas normativas son las convenientes o no son, o son inconvenientes. Esas normativas, por ejemplo, hay muchas que están judicializadas, que nosotros también vamos dando seguimiento a cuando ocurre que empresas quieren denunciar que determinada normativa corrompe con sus derechos y que a nivel nacional sí tienen permitida la actividad, y entonces qué va a ocurrir con determinada ley en distintos puntos del país. Hay algunas normativas que están judicializadas, entonces hay toda una discusión en función de cuál es la jurisprudencia que se va desarrollando en ese aspecto, quién tiene la jurisdicción sobre la explotación de los recursos naturales, a quién pertenecen. Entonces hay como un escenario donde se desarrolla también paralelo a los conflictos, pero que tiene que ver necesariamente con la manifestación de los conflictos. Son una respuesta o una consecuencia directa de este tipo de desarrollos de conflictos que se van dando en distintas partes del país. Y por supuesto también lo que seguimos es aquellos proyectos que van tomando estado parlamentario en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, donde también se va debatiendo sobre si es necesario o si es importante declarar, por ejemplo, en explotación estratégica de determinado mineral, o habilitar quizás la actividad en lugares donde hoy estaría prohibida. Digamos, hay un montón de provincias que tienen en este momento normativas que impiden
la explotación o la exploración de actividades extractivas, pero que tienen que ver con situaciones donde luego de un episodio fuerte de crisis, donde se hizo muy visible una situación de conflicto o de oposición, se sancionó, por ejemplo, una determinada ordenanza que luego también fue replicándose en otras provincias que van tomando como modelo también las distintas situaciones de luchas sociales que se van dando en distintos puntos del país y que van hermanándose, si se quiere, en ese aspecto. Entonces, no es Ustedes ven, solamente el hecho de seguir cuáles son los conflictos, sino qué pasa alrededor, ¿no? sí, entonces, para recapitular un poco, lo que ustedes van viendo es que de alguna manera estas luchas que se generan, estos conflictos que aparecen en distintas partes del país, van teniendo de alguna manera alguna conexión, ¿no es cierto? En tanto sienten identificación por, ya sea problemáticas comunes, dificultades a la hora de poder hacerse escuchar o poder llevar adelante algún tipo de cambio respecto a la forma en la que se presenta este modelo de explotación en los recursos naturales. Claro, claro, perfectamente. Ujú. Por supuesto, Sí, esto se va dando también en función de la socialización de las herramientas de Internet. Muchas de claro. las asambleas, vecinos y poblaciones que hoy se manifiestan en contra desde hace muchos años ya de determinados proyectos porque no los creen beneficiosos para sus territorios o para sus comunidades, pudieron valerse de las herramientas tecnológicas para poder establecer comunicación entre sí. A la falta de información pública, las poblaciones lo que suelen hacer es buscar la forma de informarse a sí mismas, ya sea a nivel de buscar información a nivel nacional o regional, o ver qué pasa en otros lugares con este tipo de explotaciones. Entonces, es muy importante el tema de que haya información pública veraz, pero cuando pasa muchísimo tiempo a través del cual la gente o las poblaciones ve que en realidad hace falta o que esa información no está, eso genera una desconfianza muy importante en la población. Y entonces, cuando la información empieza a existir, la desconfianza ya existió primero, pero porque antes de que haya desconfianza lo que faltó fue la información que se necesitaba en un momento dado. Entonces, Claro. es muy, Entonces, lo que nosotros vemos es que no hay que dejar, no hay que desoír, digamos, la cuestión de informar como se debe. bien, entonces, la función de ustedes es proveer información de calidad. Hay un tema que es muy importante en los casos públicos, y este no es la excepción, en el hecho de que hay muchísima información dando vuelta, y quizás el desafío que nosotros tenemos ahora es el de quizás pulir esa información, de generar una información de calidad. Entonces, lo que vos nos estás comentando, Lorena, que muchas de estas personas necesitan también, además de pulir de esta información, lo necesitan a tiempo. Es decir, el no proveer de la información necesaria sobre un proyecto también puede llegar a afectar en la manera en la que los vecinos o una comunidad perciben un determinado conflicto. Hay un trabajo muy exhaustivo en la página, estuve viendo, sobre la explotación en cantidades, hay cuadros, bueno, hay todo un desarrollo que después vamos a poner en la página acá abajo para que los colegas puedan ingresar e interiorizarse mucho más, ¿no es cierto? Quería consultarte lo siguiente, Lorena. Digamos, en este proceso, ¿no es cierto? Ustedes no intervienen. ¿Por qué no deciden intervenir en ese proceso de participación o proponer formas de... Porque si no, nosotros, desde nuestro punto de vista, dejaríamos de ser un observatorio para pasar a convertirnos en una organización que interviene en el conflicto. Desde el momento que nosotros nos propusimos el objetivo de ser un observatorio de conflictos, sí nos planteamos el hecho de poder, como vos decías, llevar información clara, oportuna. Hay muchísima información circulando en la red y sin embargo no siempre es de buena calidad. Entonces, nos pareció que nuestra tarea, más que intervenir en el cómo se resuelven esos conflictos, si bien tenemos relación con organizaciones que sí trabajan en la resolución de los conflictos y que quizás toman como base, entre otras fuentes, al observatorio nuestro para poder saber qué escenarios de conflicto se van desarrollando en la República Argentina. Nuestro objetivo de ser un observatorio culmina hasta el momento de brindar la información que nosotros consideramos que ayuda a crear conciencia colectiva en función de conocer cuáles son las situaciones de conflicto vigentes en la República Argentina en materia extractiva
pero sin emitir las recomendaciones, porque si no tendríamos una mirada desde nuestro punto de vista sesgada en función de qué es lo que habría que hacer. Por supuesto, sí tenemos nuestros propios lineamientos, sí creemos que tendría que haber una mirada más nacional en función de tener una mirada estratégica de qué hacer con los recursos no renovables. Sí nos parece importante que tiene que haber información pública de calidad y que eso es una falencia que viene ocurriendo desde hace muchísimos años. Sí nos parece importante destacar que mientras se sigan desatendiendo o haciendo oídos sordos a este tipo de conflictos, el debate en función de qué es lo mejor o cuál es la mejor manera de aprovechar estos recursos no renovables en la República Argentina va a seguir postergándose año tras año y cada vez va a ser más difícil saber o tener un debate cierto en función de cuál es el mejor camino a tomar, pero objetivamente nuestra mirada es no intervenir en los conflictos para seguir siendo lo que somos, que es un observatorio. Hay observatorios que sí en la región intervienen y que en materia de vincularse directamente con los actores del conflicto, nuestro punto de vista es que para nosotros poder mantener la forma de trabajo que tenemos y asegurar que la información que distribuimos siga siendo de calidad y sin una mirada sesgada, nuestra misión culmina cuando diseminamos esa información, luego de analizarla, sistematizarla, extraer aquellos datos que nos parecen de relevancia importantes, poder mostrar esa situación donde uno va evaluando de manera pública cómo van evolucionando los conflictos o cuáles son esos episodios donde van mostrándose ciertas situaciones de crisis o de altibajos, donde van modificándose el escenario. Esa es nuestra misión, mostrar una fotografía vigente del conflicto y hasta ahí llegar. Y por supuesto, si eso sirve a los tomadores de decisión, a los periodistas, a las organizaciones y a los mediadores que trabajan en la resolución de estos conflictos, y nuestro aporte contribuye a ese análisis para ver cuál es la mejor manera de ahondar en estas situaciones para poder resolverlas, ahí nuestra misión sentimos que está cumplida. Algo que siempre también hemos conversado con algunos mediadores, que siempre nos parece importante, es que los conflictos que nosotros seguimos son los que, desde nuestro punto de vista, quizás son los de más difícil resolución, porque hay también una mirada filosófica y una cosmovisión en muchas poblaciones donde consideran que la actividad extractiva no tiene absolutamente nada que ver con su idiosincrasia, con sus valores, con la forma de vida que han elegido, y entonces ahí sí hay una cuestión donde uno debería preguntarse si todos los conflictos pueden ser resueltos. Y creo que es algo que también genera conflicto incluso en aquellos que quieren, obviamente, resolver los conflictos. Y quizás hay conflictos donde la resolución sea hasta quizás pensar o preguntarse si efectivamente el hecho de desarrollar o no una actividad, o decir, bueno, este proyecto aquí, en estas circunstancias, de esta manera, y bajo estos parámetros, no se puede hacer, quizás para una población la resolución es esa, el que no se haga. Entonces, son los conflictos por ahí más que generan mayor contradicción para muchos, pero que también para nosotros son importantes tener en cuenta porque son los que están poniendo de última en cuestionamiento el modelo de desarrollo. ¿Qué pasa con los recursos no renovables? ¿Para qué se explotan? ¿Para qué tocarlos? ¿Para qué no tocarlos? ¿Cuáles son los beneficios? Digamos, hay un montón de cuestionamientos que quizás hacen a la raíz del asunto, que muchas veces quizás no se tienen presente o no se tienen en cuenta, porque no es nada más si un proyecto está impactando a nivel ambiental o a nivel social. Hay otra filosofía, otra cosmovisión, otra mirada que se está planteando y que tiene que ver también con una forma de vida que muchísima gente ha elegido y que pone en cuestionamiento y detiene desde hace muchísimos años el avance de proyectos de enorme envergadura. Ahí hablabas de proveer información, de la cuestión del sesgo. Bien, ustedes no intervienen de forma directa, pero ¿qué pasa con los mediadores? Me refiero a lo que es aquellas personas que van a intervenir, en el caso, tienen que tener un debido conocimiento que ustedes proveen esa información. Ahora, ¿qué hay de las capacitaciones? ¿No es cierto? ¿Cómo ven ustedes la capacitación que debe tener un mediador al momento de intervenir? Quizá, muy probablemente solo no va a intervenir, es un equipo, hay un apoyo muy importante hacia ustedes de la Fundación Cambio Democrático, bueno, de Graciela Tapia,
y muchos otros colegas politólogos que están en contacto con ustedes, pero a aquellos nuevos mediadores, los que estamos ingresando, incluyo, que estamos ingresando a esta profesión, ¿qué tienen ustedes para aportarles en materia de cómo debería ser ese camino de formación? Yo creo que en primer lugar es muy importante que, o sea, cualquier persona que se dedique a la resolución de los conflictos, por supuesto, eh, que tenga presente que hay situaciones de conflicto que quizás hasta lo excedan, o sea, exceder el hecho de cualquier metodología que quiera implementar. Por supuesto, para nosotros no hay manera de decir de que es importantísimo que el diálogo exista, pero hay que tener presente que en situaciones de conflicto puntuales, como las que nosotros, por ejemplo, seguimos como observatorio, hay comunidades que consideran que la presencia de un mediador en el territorio es la presencia de alguien que va a operar a favor de la empresa. Ajá. Y eso porque han tenido quizás experiencias que son negativas para ellos, donde quizás la persona que intermedió en función de establecer una conversión o un canal de diálogo entre la empresa, el Estado y las comunidades, lo sienten como una debilidad. El sentarse a una mesa a dialogar con el sector empresario, con el Estado y las comunidades, hay muchas poblaciones que realmente lo consideran como algo que es una debilidad. Si están sentados ahí es porque tienen algo para perder y no para ganar. Por eso, de alguna manera, como las comunidades, obviamente, al tener un poder de fuego mucho menor que cualquier empresa que tiene la capacidad económica para poder instalar campañas publicitarias y hacer todo lo necesario para instalar su proyecto, la única medida de fuerza que tienen las poblaciones para hacerse visibles muchas veces es salir a las calles. Por eso, por ejemplo, quizás la medida es bloquear el paso de camiones en una ruta para evitar el paso de la actividad en su territorio, o detener la actividad de exploración de geólogos que quieren instalarse en un lugar para tomar muestras, mostrarse, digamos, visiblemente con acciones directas, la manera que tienen de hacerse visibles, porque no tienen el poder de fuego que tienen quizá una empresa para poder instalar su proyecto, mostrar los beneficios de la implementación de ese proyecto, su punto de vista, etcétera, ¿no? Y creo que en ese caso, siempre nosotros decimos que nosotros de alguna manera seguimos los conflictos, entre comillas, más complejos, difíciles. No, que en todos los conflictos que nosotros seguimos, las censas, lo que vemos nosotros, lo que percibimos, es que las poblaciones, realmente, lo que para ellos, de alguna manera, mostrar que han podido ganar esta discusión o esta lucha es eh, determinando que ese proyecto que se quiere instalar en su territorio no se instale, porque ya han decidido que su forma de vida es absolutamente otra. Y en esos lugares, donde también existen normativas, donde se van logrando restricciones a la actividad, es muy difícil que de acá a muchos años haya proyectos, aún sabiendo que hay recursos que podrían ser quizás racionalmente explotados en el caso de que existiese un proyecto de esa naturaleza, aún sabiendo que los minerales van a permanecer ahí. Hay muchísimos lugares del territorio nacional donde son de carácter estratégico, donde claramente es importante que quizás se tenga presente de que puede pasar muchísimo tiempo hasta que eso se revierta, así es que se revierte, porque a nivel social se generó una situación en la cual la población en su conjunto ha decidido o muestra una decisión firme en función de que determinados proyectos no se ejecuten. Te comentaba, no, bueno, recapitulaba un poco lo que nos habías comentado recién, que tenía que ver primero con la imagen que la gente percibe del mediador en el lugar, producto de todas estas situaciones de lobby, que a veces suelen generarse, ¿no es cierto? Y la imparcialidad que a veces entra en duda en la figura del mediador. Y después la cuestión de, bueno, el fenómeno ya conocido de las movilizaciones sociales para visibilizar un problema que también se da en otras situaciones, ¿no es cierto? Y que en esto también, lógicamente, es un recurso que la gente aprendió con el correr del tiempo para poder manifestar o hacerse escuchar. Eh, por último, lo que quería un poco que nos comentaras era, yo estuve observando que ustedes promocionan esos talleres y cursos, si esto tiene que ver con, de alguna manera, programas o alianzas de formación que tienen para mediadores o cómo es eso.
Sí, tenemos una sección destinada a formación a través de acuerdos de cooperación que el observatorio tiene con algunas instituciones, una es Fondo Verde, otra es el Instituto Tecnológico del Medio Ambiente, también con un programa que capacitan herramientas de negociación creativa y construcción de consenso para la sustentabilidad. Es una manera que nosotros podamos, de alguna manera, ayudar a sostener el trabajo del observatorio, pero también tratamos de dar a conocer algunas herramientas de formación y capacitación que consideramos que pueden ser de utilidad para el público en general. En el caso de herramientas de formación vinculadas a temas medioambientales, porque bueno, parte de la temática que nosotros seguimos necesariamente está vinculada al desarrollo sostenible, en el caso de las herramientas de negociación creativa y construcción de consenso, porque también tiene un enfoque vinculado a la sustentabilidad o a la resolución de los conflictos. Así que son acuerdos que vamos teniendo con unas instituciones con las que nos vamos aliando, que visibilizamos a través de nuestro boletín electrónico y del sitio web del observatorio, como manera de generar una comunicación recíproca con esas organizaciones aliadas que nos ayudan o colaboran para que podamos desarrollar de manera cotidiana nuestra tarea, y de la misma manera nosotros visibilizamos la tarea que ellos a nivel de capacitaciones realizan, ¿no? Bueno, bueno, muchísimas gracias. También ahí en la página he visto que hay sí, para hacer aportes a ustedes a este proyecto que tienen, que es muy interesante, así que vamos a poner la página allí abajo después en el video para que salga. Te agradezco muchísimo, Lorena, por todo esto que nos has comentado en lo relativo a los recursos naturales, que muy poco a veces se trabaja dentro del ámbito de mediación, sino en los congresos, pero que los mediadores por ahí estamos enterados de manera lateral. Me parecía interesante en el contexto de todo lo que se ha vivido en estas semanas, y qué importante reflexionar sobre estos temas y el trabajo que ustedes hacen. Sí, sí, quizás algo que nosotros siempre destacamos como importante es que la tarea que hacemos como observatorio es tratar de aportar al desarrollo de otros observatorios que existen a nivel nacional. Siempre pensamos que nuestras tareas como un módulo que pueda adosarse a una tarea de un observatorio que quizás aborde problemáticas de otra naturaleza, quizás también ambientales, y nuestro enfoque tiene que ver con poder aportar desde nuestra mirada el trabajo que realizamos. En algún momento también se pensó, junto con Fundación Cambio Democrático, que vos la mencionaste también, en el desarrollo de un observatorio a nivel nacional. En esa tarea también nosotros en ese momento quisimos aportar y obviamente nos pusimos a disposición. Luego el trabajo ese no pudo concretarse por cuestiones básicas de falta de financiamiento, etcétera, pero siempre nuestra mirada está puesta en el hecho de poder sumar al desarrollo de observatorios a nivel nacional y aportar en nuestra tarea desde nuestro pequeño proyecto, si se quiere, pero que nos parece que es importante hermanarnos, digamos, con otras iniciativas, eso seguro. Ahora tenía eso apagado. Bueno, muy bueno. La verdad es que sí, que hay ahí todo un proceso de comunicación que hay que redefinir definitivamente. Y tenemos que pensar un poco más en de qué manera este tipo de proyectos, ¿no es cierto?, se someten a procesos más participativos. Como bien vos decías, arrancando esta entrevista, que espero que se haya guardado esa parte, nosotros no buscamos generar polémica, decía, nosotros buscamos aportar información. Yo creo que siempre digo, por ahí una precisión personal, que hoy en la mayoría de los lugares en definitiva no se está discutiendo la forma de producción, o quizás hay sectores que sí lo hacen, pero en general no, pero sí si ese capitalismo, por así decirlo, se vive con más o con menos democracia. Y cuando hablamos de más o menos democracia tiene que ver puntualmente con estas cosas. Creo que la forma en la que las comunidades son escuchadas al momento de llevar adelante un proyecto sobre recursos que también son de su propiedad, y en qué sentido se va a hacer eso, creo que es fundamental que nosotros vayamos haciendo un cambio de óptica lo más urgente posible, porque eso es otra. A veces nosotros creemos que la educación es para algo a futuro. No, la idea es también que lo más urgente posible estas cosas encuentren algún encauce superador.
Bueno, yo creo que sí, que es muy importante. Hay una reflexión que siempre conversamos con un amigo que también es mediador, a quien seguramente conoces, a Pablo Lumerman. Algo que nosotros siempre planteamos es que quizás, em, obviamente, la información pública es fundamental en todos los ámbitos, a nivel del Estado, a nivel de los privados, en todo ámbito. Quizás aún resolviendo toda la cuestión de información pública, estos conflictos permanezcan en estado de latencia y aún quizás brindando toda la información, quizás eso no revierta la mirada que las poblaciones tengan en relación a esos proyectos, pero no por eso hay que dejar de brindar esa información. Yo creo que de todas maneras, aún a sabiendas de que hay una mirada absolutamente diferente en determinadas comunidades sobre los beneficios o no de una actividad, yo creo que eso no puede ser una excusa para que no se suministre la necesaria información pública que es importante tener a mano para que toda la comunidad, no solamente las poblaciones locales, sino a nivel nacional, sepamos de qué es lo que se quiere instalar, qué tipo de proyecto, para qué, con qué beneficios, y poder tener un debate con información certera. Desde luego que sí, y bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, sé que estás con muchísimo trabajo y por esta entrevista. Espero que haya llegado este mensaje de la necesidad de profundizar mucho más en este tema que realmente es de importancia y sobre todo porque hablamos en muchos casos de recursos que son no renovables, ¿no? Donde realmente tenemos que prestar atención. Yo creo que los dos desafíos que tenemos, uno es la cuestión digital, que acá la vemos, y la otra es la cuestión ecológica, no hay ninguna duda. Entonces, creo que sobre eso tendremos que trabajar en un futuro. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno,